Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo a cuando se nos unan a, a este encuentro de estudio. Les damos la bienvenida a todos los encarnados y desencarnados que estén con nosotros en forma sincrónica o asincrónica, y anhelamos que el conocimiento que se nos brinda sea para el beneficio individual como también del colectivo humano, en uno y otro lado de la vida. Hoy veremos a Auguste Michel, un representante de espíritus en sufrimiento, incluido en el capítulo 4 de la segunda parte del libro El cielo y el infierno. Como es es cortita la comunicación del señor Michel. Me gustaría, antes de comenzar el estudio, hacer una aclaración del vocabulario por si ustedes encuentran alguna diferencia con la traducción del libro que están estudiando. La edición que tomamos para esta clase nombra el capítulo 4 como espíritus sufridores. Y en el estudio hemos denominado al capítulo espíritus en sufrimiento, dado que el vocablo sufridores puede sugerir algo estático, una condición que no puede cambiarse, a diferencia del sufrimiento, que otorga a este último cierta movilidad, mostrando su potencial de transformación. Así que hemos tomado la propuesta de nuestra querida Marta y le hemos puesto espíritus en sufrimiento. Sabemos que los espíritus están alcanzados por la ley de progreso, por lo cual reconocemos que el sufrimiento es una condición temporal. También sabemos que el aporte individual en lo referente a la propia evolución se traduce en que se vaya manifestando en distintos grados y tiempos. Hemos mencionado en varios encuentros distintas particularidades sobre el vocabulario, traducción, adaptación y demás cuestiones idiomáticas. Incluso estamos preparando una clase donde profundizaremos un poquito sobre ello, a partir de otra comunicación incluida en este mismo libro. Por ello, y porque nos ha parecido conveniente la palabra que como les decía hace un ratito, su coordinadora nos acercó para este estudio, nos atrevemos a mencionar el capítulo 4 como espíritus en sufrimiento. Bueno, entonces comenzamos con la comunicación de Auguste Michel, que fue en el Havre en marzo de 1863. Y bueno, los espíritus nos dicen que se trataba de un joven rico, sensual, que gozaba con intensidad y en forma exclusiva de la vida material, y pese a que era inteligente, su indiferencia por las cosas serias era su rasgo característico. Sin maldad, más bueno que malo, era apreciado por sus compañeros de placeres y se lo valoraba en la alta sociedad por sus cualidades de hombre de mundo. No practicó el mal, pero tampoco el bien. Murió al caer de un carruaje mientras paseaba. Evocado algunos días después de su muerte por un medium que lo conocía indirectamente, transmitió sucesivamente las siguientes comunicaciones. Acá, digamos, este era un carruaje, podría ser de lujo de la época, ¿no? Porque hasta en estas pequeñas cosas o grandes cosas en ese momento eran su medio de transporte esencial, se reconocía, digamos, la condición material de las personas, por decirlo brevemente. Bueno, antes de comenzar, esta comunicación es cortita, así que nos da tiempo para complementar lo visto en estudios anteriores sobre el contexto de la época y algunas cuestiones importantes ya conquistadas dentro del siglo. Em, no las voy a decir en el orden que las van a ver en la diapositiva, em,
si no le voy a darle como un orden cronológico dentro de lo que sea posible. Pero bueno, tenemos en medicina la anestesia, que en 1805 se había descubierto la morfina como analgésico, dando comienzo a la ciencia de la anestesia. Hasta entonces, el aguardiente había sido el único recurso para salvar el dolor durante las intervenciones quirúrgicas. En 1831, si bien el cloroformo ya fue sintetizado en ese año, fue el médico escocés James Young quien posteriormente descubrió sus propiedades anestésicas y lo introdujo en el uso médico general, experimentando su utilización por primera vez para aliviar los dolores del parto. La oficialización del uso del cloroformo como anestésico en todo tipo de cirugías provocó un notable descenso de la tasa de mortalidad durante las operaciones. Imaginen qué descubrimiento tan importante. También en medicina se habían realizado la primera transfusión de sangre de humano a humano, que también fue en situación de parto, porque fue el obstetra británico James Blundell quien transfundió desde un humano a una paciente con hemorragia posparto. Antes que esto se habían practicado transfusiones, pero habían sido de animales a humanos. Bueno, la esclavitud había sido abolida. En otro estudio habíamos hablado de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos por el presidente Abraham Lincoln. Bueno, la esclavitud, no me quiero extender mucho en este tema, pero es muy vasto, hay mucho para decir, pero podemos quedarnos con que se fue produciendo la abolición de la esclavitud en distintos momentos y lugares a lo largo de la historia. Y, y hoy comentaremos la abolición en otros países. En la Asamblea del año 13, las Provincias Unidas del Río de la Plata, Río de la Plata le decían principalmente a los países de Argentina y Uruguay en América del Sur. Bueno, allí se dictó la libertad de vientres en 1813 y luego la Constitución argentina la extendió en 1853 dándola por abolida en su completitud, digamos. Pasó de la libertad de vientres del Río de la Plata a formar parte de la Constitución de la Nación Argentina, aboliéndola por completo, estableciendo que en la Confederación Argentina no hay esclavos, decía textualmente. Sin embargo, la abolición no fue completa hasta 1860, cuando se reformó la Constitución para establecer la libertad de los esclavos extranjeros que fueran introducidos al país. O sea, cuento todo esto porque uno queda como lejano y parece que algo natural para nosotros, y sin embargo pasaban años y años y años que los avances para abolir una cosa tan tremenda como fue la esclavitud eran lentos. Iban los pasitos que se daban para poder normalizar la abolición de la esclavitud, también lo eran. Bueno, finalmente en Argentina, de donde les hablo, comenzó la abolición en 1812, cuando el triunvirato prohibió el tráfico transatlántico de cautivos. Bueno, las cosas fueron cambiando y mejorando en ese aspecto, y, y si no tenemos en cuenta la cronología del tiempo, encontraremos que cruzando el Atlántico en 1837 se abolió la esclavitud en la península ibérica. Y aunque en España había comenzado el proceso de abolición en 1820, con la cesación de trata de esclavos,
no pudo lograrse la abolición definitiva hasta unas décadas más tarde. Y lamentablemente, entre los factores que incidían en los dos, en las dos series de hechos que estoy contando, incidía que lamentablemente el hecho de la esclavitud se encontraba socialmente legitimado. Bueno, yendo a cosas más alegres, en música, Beethoven había estrenado ya la novena sinfonía, que concluye con un movimiento de orquesta, coros y solistas, algo insólito porque hasta entonces las sinfonías se caracterizaban por ser puramente orquestales, y, y en un estado de hipoacusia casi total, eh, crea la novena sinfonía, que incluye la Oda a la Alegría, que es establecida como himno de la Unión Europea y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO años más tarde. Bueno, el transporte, hubo una gran revolución porque el primer servicio de ferrocarril a vapor para pasajeros se pudo hacer su primer tramo, ¿no? En Reino Unido. Fue un viaje de solo 43 kilómetros, y, y el recorrido se hizo con una locomotora que arrastró consigo 28 vagones. Los avances técnicos hicieron del ferrocarril un medio de transporte cada vez más rápido, seguro y barato, y por ese motivo se multiplicaron prontamente las líneas férreas por todo el mundo. En lo que es lectoescritura, también ya se contaba con el sistema Braille, creado por el francés Louis Braille, que quedó ciego debido a un accidente durante su niñez. Y, y bueno, el sistema de escritura es de tipo táctil, ¿no? Pensado para personas con ceguera. Eh, Braille concibió el código cuando tenía 15 años, basándose en un sistema militar para la lectura de órdenes durante los periodos nocturnos sin la necesidad de encender luz alguna. Nuestro querido León Denis lo estudia cuando empieza a tener complicaciones con su visión también. Bueno. Nos queda poquito, vamos a recorrer el reporte también. En 1863, aquí sí estamos situados en el año en que se produce la comunicación. Lo anterior, lo expresado hasta aquí, habían sido cosas que se habían conquistado en años anteriores, ¿no? Pero bueno, si bien se cree que el fútbol comenzó en Egipto y es jugado desde el siglo III antes de Cristo, no fue hasta 1863 que se oficializó el Código o Reglamento de Fútbol con las reglas de Cambridge como base. Así se creó la Football Association en Cambridge, Reino Unido, dando comienzo a la historia del fútbol moderno. Esta es una foto actual del Parker Peace, donde se realizó el primer encuentro bajo las reglas de Cambridge. Miren qué hermoso jardín que tienen. Eh, bueno, y en el arte, lo hemos comentado también en nuestro estudio, pero estaba en pleno funcionamiento el Salón de los Rechazados, ¿no? Donde todos aquellos artistas que no cumplían las normas, por decirlo de de algún modo coloquial, eh, podían exponer sus obras incluso eh, con- para que puedan ser evaluadas tanto por las personas que los visitaban como por los expertos en arte. No me extiendo más sobre esto, también hay mucho para contar, pero bueno, lo hemos visto en otra clase. Y también hemos visto que Napoleón III, sobrino de Napoleón I, de Napoleón Bonaparte,
era quien gobernaba en ese entonces. Y por último, hacemos un resumen para no extendernos, pero la verdad que la comunicación es cortita y me parece importante poder recrearnos qué sucedía para poder comprender lo que nos cuenta el señor Michel. El siglo XIX fue el siglo de la industrialización y fue también un siglo de grandes cambios. Sus ejes fueron la economía y la ciencia, que se retroalimentaban, y tuvo dos revoluciones industriales. En el lenguaje se acuña el término científico que pasó a ser parte fundamental del lenguaje de la época. En política, las revoluciones burguesas eh, promovían ciudadanos librepensadores, construían a una nueva medicina científica y empírica, desligada ya de lo místico y artesanal de épocas anteriores, y se extendieron em, los patrones de esta revolución se extendieron al mundo entero mediante el imperialismo. Eh, Como contrapartida y para conquistar al movimiento obrero, que no era parte del movimiento inicial de las revoluciones burguesas, como pueden imaginar, ellos alientan el sufragio universal de algún modo para conquistar al movimiento obrero que era externo a la revolución. Eh, Otra cosa muy importante es que se despenalizó la homosexualidad entre adultos, en tanto fuera en privado y sin perjuicio de terceros, o sea, algo que no damnificara a nadie más. Si bien los tribunales eclesiásticos que castigaban ciertas preferencias sexuales ya habían sido abolidos durante la Revolución Francesa en 1791. En filosofía surgen nuevas corrientes de pensamiento como el positivismo, el idealismo absoluto, el materialismo dialéctico, el nihilismo y el nacionalismo. Y en el arte nacen el impresionismo, la cinematografía y la animación. Em, Aquí esta slide va a tomar un poquito más de sentido cuando comencemos a hablar del señor Michel. Em, en 1863, cuando él hace la comunicación, el consentimiento sexual, que en ese momento se encontraba en los 11 años, pasa a los 13 años. Em, Había sustancias psicoactivas accesibles como el tabaco, el café, el opio, el hashish, cannabis y alcohol. Em, Había burdeles también en París, sobre todo en esa época, que por cuestiones que vamos a ir desenvolviendo dentro del estudio, pasaron a tener una vigilancia policial. La prostitución era una actividad extendida, especialmente en París, porque las prostitutas de algún modo aliviaban, así lo... He leído mucho sobre esto para hacer este estudio y la verdad que nada parecía que las mujeres tuvieran una situación cómoda por aquella época y mucho menos las que se dedicaban a la prostitución, ¿no? Muchas veces por no tener otras mejores alternativas disponibles. Em, y si bien eran una práctica necesaria, porque las mujeres de clases más altas se relajaban con respecto a lo que eran sus obligaciones acerca de los bajos instintos o los instintos primarios del hombre.
eran bastante menospreciadas eh, por gran parte de la sociedad. Y entonces se les prohibía frecuentar cafés, tabernas o teatros y viajar en carruajes abiertos. O sea, una prostituta no hubiera podido subir al carruaje que mostramos al principio de, el estudio. Entonces, por lo que les decía, de este alivio a las mujeres más burguesas eh, sobre los placeres, también tenía su contrapartida, que era las enfermedades, ¿no es cierto? Finalmente, lo voy a contar cortito, finalmente la, lo que era el ejercicio de la prostitución se había dividido como en dos franjas, las prostitutas que tenían lo que sería una libreta sanitaria en términos de ahora y las que no. Imagínense cómo lo pasaban las que no lo tenían. O sea, dentro de esta sociedad tan dividida respecto de cómo afrontar eh, esto que estaba tan de moda en París de ese momento, era un auge total. eh, pero bueno, dentro de la armonía social que se buscaba, había algunas que lo pasaban peor, ¿no es cierto? Y eran las que no tenían esta suerte de libreta sanitaria. Otro aspecto que he leído es que los vestidos de las mujeres de la época pesaban entre 5 y 15 kilos. Además del uso del corsé, que no solo oprimía sus movimientos y dificultaba su digestión, es que a veces no les dificultaba incluso la respiración. Entonces, es de imaginar lo complicado que serían las relaciones sexuales y los burdeles y lugares donde se ejercía la prostitución, incluso edificios hoy muy reconocidos como el Ópera de París. eh, bueno, se presentaban situaciones en las que se facilitaba todo este tipo de situaciones porque las mujeres estaban más escasas de atuendo y bueno, fueron épocas que, como podemos deducir, eran abundantes en adulterio y en promiscuidad, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que las tinas de baño eran un privilegio de las personas adineradas, o sea, que tomar un baño era posible o no de acuerdo a la situación económica de las personas. Y, y también se hacía poco en materia de cuidado y de prevención, con lo cual al tiempo se asoció la sífilis, que se había desperdigado bastante con la prostitución, y entonces ahí la sociedad empezó a mirar con malos ojos aquello que seguía implícitamente permitido, ¿no? Bueno, estas dualidades que seguimos encontrando quizá en otros aspectos, pero bueno, se siguen dando en la humanidad. Y me olvidé de lo que da origen a la siguiente. Las mujeres estaban totalmente supeditadas a los hombres. eh, Dentro de este contexto de lo que de lo que cité en el puntito anterior, estaban a cargo de las labores del hogar, del cuidado de los hijos y de los enfermos, aunque sin potestad alguna para la toma de decisiones, y de asistir en los partos. Em, Sabemos todos que el espiritismo brega por la igualdad entre los hombres y las mujeres, y he encontrado o he extractado algunos conceptos de dos de los grandes referentes doctrinarios. Una es Amalia Domingo Soler, que consideraba que las mujeres debían tener iguales derechos que los hombres y emanciparse de ellos, tanto en el ámbito social como en el espiritual, porque en aquella época también se comprendía esto distinto, ¿no? Parecía que el hombre espiritualmente era superior también.
En sus escritos abogó por el acceso de las mujeres a la educación y a la participación activa en la vida pública, como también por su derecho de decidir sobre su destino y su bienestar. Amalia fue una firme defensora del espiritismo y de la emancipación de la mujer, desde las afirmaciones doctrinarias sobre la igualdad esencial de hombres y mujeres en el plano espiritual, promoviendo así la idea de que las mujeres no debían estar subordinadas a los hombres ni ser tratadas como seres inferiores. León Denis también reconocía que la mujer ha sido históricamente subordinada al hombre, aunque su potencial espiritual y su capacidad para el progreso fueran equivalentes. Él afirmaba que la mujer posee cualidades como la sensibilidad, la intuición y el amor, que eran y son esenciales para el desarrollo moral y espiritual de la humanidad. León Denis también destacaba que el espiritismo como doctrina debía contribuir a la emancipación de la mujer, permitiéndole alcanzar un lugar de igualdad y respeto en todos los aspectos de la vida, tanto en lo material como en lo espiritual. Y quizá en esta última frase eh, vive el propósito de todo esto que vinimos hablando en los últimos minutos. Tenemos dentro de lo que podamos hacer como la obligación de cuidar esta igualdad por la que tantas veces bregamos. Bueno, en fin, el tema es largo y lo vamos a dejar aquí. El punto que queríamos mostrar en general es que en aquella época había varios tipos de placeres carnales disponibles, que el dinero era definitorio a la hora de acceder a ellos. Recordemos que, según veíamos recién, hasta un baño era un lujo con el que no tantos contaban. Y, y bueno, comentamos los placeres materiales de aquel entonces, al igual que lo hacemos con diferentes cuestiones en materia de medicina, política, arte, deporte y demás. Pero es necesario aclarar que de ningún modo estamos presumiendo que Auguste Michel tuviera algún tipo de exceso en particular, simplemente porque no ha sido descrito. Y no vamos a inferir sobre eso. Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué es lo que sabemos concretamente de Auguste Michel? Que era un joven rico, joven y sensual, que denotaba indiferencia por los temas serios y que gozaba intensa y exclusivamente de la vida material junto a sus compañeros de placeres, y que murió al caer de un carruaje mientras paseaba. Esto nos dice la primera slide. Y acá comienza su comunicación. El 8 de marzo de 1863 dice que, lo voy a leer textual porque es cortito, apenas acabo de desprenderme del cuerpo, de modo que tengo alguna dificultad para hablaros. La terrible caída que ha ocasionado la muerte de mi cuerpo perturbó profundamente mi espíritu. Me inquieta una cruel incertidumbre acerca de mi futuro. El doloroso sufrimiento que mi cuerpo ha experimentado no significa nada si se compara con la turbación en que me encuentro. Orad para que Dios me perdone. Oh, cuánto dolor, misericordia, Dios mío, cuánto dolor. Adiós. El 18 de marzo, 10 días más tarde, vuelve a comunicarse y dice: ya he estado con vosotros, pero solo pude hablar con gran dificultad. Aún ahora, mientras puedo comunicarme. Perdón, aún ahora apenas puedo comunicarme. Sois el único medium a quien puedo solicitar plegarias a fin de que la bondad de Dios me saque de la turbación en que me encuentro. ¿Por qué sigo sufriendo si mi cuerpo no sufre más? ¿Por qué este dolor horrible? ¿Esta terrible angustia será para siempre? Orad, os lo ruego, orad para que Dios me conceda el reposo. Oh, qué cruel incertidumbre, todavía estoy ligado al cuerpo. Solo con gran dificultad puedo percibir dónde me encuentro. Mi cuerpo está allá. ¿Por qué siempre me quedo junto a él? Venid a orar sobre él para que me libere de esta opresión cruel. Espero que Dios quiera perdonarme. Veo los espíritus que están con vos y por medio de ellos os puedo hablar. Orad por mí. Bueno, la turbación, lo hemos dicho muchas veces, es
ese estado en que cuando el alma deja el cuerpo no tiene conciencia inmediata de sí misma, sino que permanece en un tiempo como si fuera en una suerte de sueño. Vuelve el 6 de abril del mismo año y dice: soy yo quien viene a rogaros que oréis por mí. Será preciso que vayáis al lugar donde yace mi cuerpo, a implorar al Todopoderoso para que alivie mis padecimientos. Sufro, oh, cómo sufro. Es necesario que vayáis a ese lugar y dirijáis al Señor una plegaria para que me perdone. Considero que podré quedarme más tranquilo, pero vuelvo sin cesar al lugar donde han depositado lo que me pertenecía. Acá hay una nota y dice: el médium no dio importancia a la insistencia del espíritu que le pedía que orase sobre la tumba en que yacía su cuerpo. Lo hizo mucho más tarde y entonces recibió la siguiente comunicación. El 11 de mayo. Aquí os esperaba. Aguardaba que vinieseis al lugar en que mi espíritu parece estar aprisionado por su envoltura, a fin de implorar al Dios misericordioso la bondad de atenuar mis padecimientos. Podéis beneficiarme con vuestras oraciones, no lo olvidéis, os lo suplico. Comprendo que mi vida ha sido contraria a lo que debía haber sido. Reconozco las faltas que he cometido. He sido un ser inútil en el mundo. No he hecho ningún buen empleo de mis facultades. Mi fortuna no ha servido más que para la satisfacción de mis pasiones, mis caprichos lujosos y mi vanidad. Solo pensé en los goces del cuerpo, desprecié los de mi alma. ¿Descenderá sobre mí la misericordia de Dios, sobre este pobre espíritu que sufre las consecuencias de sus faltas terrenales? Orad para que Él me perdone y yo quede liberado de los dolores que todavía siento. Os doy las gracias por haber venido a orar por mí. Ahora puedo hablaros y agradezco a Dios porque me ha permitido hacerlo, dijo el 8 de junio. Me hago cargo de mis faltas y espero el perdón de Dios. Recorred siempre los caminos de vuestra vida de acuerdo con la creencia que os anima, pues ella os observa en el futuro el descanso que yo todavía no consigo. Gracias por vuestras oraciones. Hasta pronto. Los espíritus nos vuelven a dar una nota y dice: la insistencia del espíritu para que se orase sobre su tumba es una particularidad notable, que tenía su razón de ser si tomamos en cuenta la tenacidad de los lazos que lo sujetaban a su cuerpo y cuán prolongado y difícil era su desprendimiento, a consecuencia de la materialidad de su existencia. Es comprensible que al hacer la oración más cerca del cuerpo, ésta pudiera ejercer una especie de acción magnética más poderosa, a fin de contribuir al desprendimiento del espíritu. La costumbre casi universal de orar junto al cuerpo de los espíritus en sufrimiento difuntos no provendrá de la intuición consciente que se tiene de ese efecto. En tal caso, la eficacia de la plegaria tendría al mismo tiempo un resultado moral y material. Bueno, hasta aquí la comunicación del señor Auguste Michel, que como les decía era cortita, eh, y lo que hemos leído nos deja el convencimiento que el señor Michel sufría mucho. Nosotros conocemos que a los espíritus de- de nuestra condición, eh, bueno, nos tocan desafíos muchas veces grandes que suelen tomar diferentes formas, ¿no? Los espíritus nos han enseñado que los mundos se encuentran en distintas condiciones en cuanto al adelanto o la inferioridad de sus habitantes y que por lo tanto existen, como hemos hablado otras veces, tampoco queremos profundizar aquí para no repetirnos tanto, pero están los mundos superiores, los mundos en la misma categoría que el nuestro, donde hay una combinación de bien y de mal, con predominio de uno sobre otro, según el adelanto de quienes habitan en ellos, y mundos cuyos moradores son aún inferiores a los de la Tierra, física y moralmente.
em, en esos mundos son soberanas la materia y las pasiones, ¿no? La vida moral es casi nula. Aquí podríamos votar, yo los invitaría a votar qué tipo de mundo nos gustaría habitar, pero lo cierto es que iremos por sintonía al que nos corresponda y colabore con nuestro progreso intelecto-moral, con el ineludible propósito de dirigirnos hacia los mundos superiores. Em, que eso es eh, un poco lo que se deduce de lo que se ha comentado hasta aquí, que parece que Auguste Michel eh, priorizaba de algún modo la vida material por sobre la espiritual, ¿no es cierto? Em, pero bueno, la esperanza que tenemos es que conocemos que no estamos sujetos a la Tierra ni a ningún otro mundo indefinidamente, sino que iremos recorriendo y pasando a otros más adelantados según nuestro progreso y hasta alcanzar la perfección. Bueno, aquí trajimos a repaso la clasificación general, no absoluta, de los mundos, y tenemos los primitivos en nuestras primeras encarnaciones, los de expiaciones y pruebas con predominio del mal, mayormente, los regeneradores, donde se recargan las baterías, y los mundos felices, donde prevalece el bien, a diferencia de los mundos de expiaciones y pruebas, y los mundos celestiales o divinos, que son la morada de espíritus purificados y el bien reina por completo. Nosotros, como ya sabemos, pertenecemos al mundo de expiaciones y pruebas y supuestamente en camino al mundo de regeneración. Volvemos, volvemos al señor Michel y podríamos preguntarnos, de acuerdo a la información que nos dio, a qué obedecerían sus desafíos, ¿no? Si serían pruebas, si serían expiaciones, si sería el efecto de sus propias decisiones, porque esto siempre ejerce una influencia por la ley de causa y efecto, o una combinación de todas las anteriores, ¿no es cierto? Em, Ponemos aquí el término expiación, que ya sabemos que es un término que ha quedado quizá en desuso para los fines en los que lo utilizamos y nos gusta más hablar de reparación, reequilibrio o purificación del espíritu. Em, bueno, basándonos en la información con que contamos sobre Auguste Michel, nos cabe preguntarnos si sus desafíos eh, obedecerían a un patrón, ¿no? Porque él habla de placeres materiales y también los espíritus nos hablan de su predilección por la vida material. Pero, ¿cuáles son los placeres materiales? Muchos los citamos al comienzo del estudio para poder llegar a esta diapo con mayor información, ¿no es cierto? Pero hoy, en un contexto en el contexto socioeconómico, político y cultural de la época, vemos que los placeres a disposición eran varios, ¿no? Como provenientes de la estimulación de los sentidos, las posesiones de alto valor económico. eh, Quizá hoy se nos siga dando este asunto, pero para abocarnos a los fines de este estudio, pensemos que hasta una tina de baño era un lujo en ese momento. Eh, o sea, pegarse un baño, los viajes, poder transportarse, porque todas las, los medios de transporte también eran mayormente orientados a personas materialmente em, mm, más adineradas, o bueno, em, y para seguir, porque para no extenderme tanto, la apariencia de éxito, bueno, las recompensas visibles, el desarrollo laboral y económico, etcétera. Todo esto lo seguimos viendo hoy. Eh,
Pero quiero decir que sobre lo leído del señor Michel se pueden desmenuzar muchos temas, pero se destacan por lo menos tres. Sus privilegios materiales y su preferencia por ellos, en desmedro del crecimiento espiritual, un desequilibrio en las posesiones y las comodidades que otorgan, así como los derechos de género y los sufrimientos que pueden acarrear, y la importancia de la oración. Yo creo que estas tres cosas se fueron como, como sosteniendo y a su vez eh, desentramando a lo largo de la comunicación. Em, y me gustaría traer un recuerdo sobre la ley de igualdad, ¿no es cierto? Em, la igualdad ante Dios para recordar todo lo que abarca, ¿no es cierto? Que a veces en nuestra limitada visión humana eh, y con los aparentes desequilibrios y desigualdades de todo tipo en el mundo material que habitamos, puede que sean foco de muchas dudas en muchas personas. Entonces, creo que este capítulo del libro de los espíritus es que aquí está resumido, es más largo, lo podrían leer, es el capítulo 8, pero vamos a citarlas. La igualdad natural. Todos los hombres somos iguales ante Dios. Y estamos sometidos a leyes similares, a dolores similares, y el cuerpo del rico se destruye igual que el del pobre. Dios no ha dado superioridad natural a nadie, y tampoco en el nacimiento ni en la muerte, digamos. Esto es, todos somos iguales ante Dios. La desigualdad de aptitudes, la aparente desigualdad de aptitudes, eh, y aquí sabemos que Dios nos ha creado iguales a todos los espíritus, pero cada uno ha vivido más o menos y ha adquirido más o menos aptitudes según su grado de experiencia y su libre albedrío, porque el espíritu conserva las facultades que fue adquiriendo también por mérito propio. Y bueno, uno se perfecciona más rápidamente y la diversidad es necesaria también para confluir con los designios de la providencia, ¿no? Las desigualdades sociales, que aquí también se ve, me parece que este capítulo va como pasando por todas las cosas que hemos visto en esta comunicación. La desigualdad social no es obra de Dios, sino del hombre, ¿no es cierto? Podrá desaparecer algún día, eh, en tanto los hombres mejoremos lo suficiente para llevar a nuestro querido planeta a un lugar de mayor equidad. Em, y también aquí se nos cita que los que abusan de la superioridad de su posición social para oprimir a los débiles tendrán en las siguientes reencarnaciones esto como prueba. Se les, se les dará como prueba. Bueno, la desigualdad de las riquezas, que también es observada aquí, eh, y un poquito tiene que ver también con el punto anterior, que el egoísmo es una plaga social que desequilibra la ley de justicia, ¿no es cierto? Las pruebas de la riqueza y la miseria. eh, Hemos elegido una y otra cara de la moneda como parte de nuestro plan reencarnatorio y para probar ambas caras, aunque nos rindamos a ellas frecuentemente, ¿no? Ambas guardan un desafío. La pobreza es la aceptación y la riqueza la mesura. eh, y en ambas también podemos crecer. La igualdad de los derechos del hombre y la mujer. Cualquier desigualdad respecto de los derechos de ambos géneros proceden de un imperio injusto y cruel que el hombre se ha tomado sobre la mujer. Las diferencias físicas están dadas para completarse y no para someter. El más fuerte es el hombre.
debería proteger al más débil, más sensible para desempeñarse en relación a las funciones materiales y a la debilidad de los seres que son confiados. En este caso estamos hablando de las mujeres, ¿no? Y la igualdad ante la tumba, porque allí se terminan todas las distinciones humanas. Bueno, voy a apurarme un poquitín para que no nos quede afuera el tema de la oración, porque en definitiva el señor Michel se comunica y pide mucho que oren por él. Y el Evangelio nos habla de la oración por los difuntos y por los espíritus que sufren. Y lo voy a leer textual. Dice, los espíritus que sufren reclaman oraciones que les son útiles porque de ese modo verifican que hay quienes piensan en ellos. Y entonces se sienten menos abandonados, menos desdichados. Pero la oración ejerce sobre ellos una acción más directa, les devuelve el ánimo, les infunde el deseo de elevarse a través del arrepentimiento y la reparación, y puede desviarlos de la idea del mal. En ese sentido, la oración no solo es capaz de aliviar sus padecimientos, sino también de abreviarlos. Em, y sigue. Y esto es un pequeño resumen. Las penas no son eternas e irremisibles, aunque haya penalidades temporarias bajo la justicia de Dios. Las oraciones ayudan, dado que demuestran caridad por ellos, y eso puede aliviar sus padecimientos, como ocurre cuando se da un vaso de agua a un encarnado sediento. Las oraciones muestran la práctica del primer deber de un cristiano, el amor al prójimo, y ofrecen consuelo, infunden valor y fortaleza y aportan asistencia moral. La severidad de las penas se aplica según la gravedad de las faltas. La ley divina es siempre justa, equitativa y misericordiosa. No establece ninguna adoración para la pena, sea cual fuere. Nos estamos quedando sin tiempo. Los invito a leer este capítulo. Es muy interesante porque se plantean también las preguntas que podemos hacernos de para qué sirve la oración si Dios va a decidir lo que quiera decidir. Por supuesto, en un vocabulario mucho mejor que este. Pero las explicaciones de los espíritus para con esta idea son realmente muy, muy valiosas. Y bueno, la oración, no voy a leer esto porque nos quedamos sin tiempo en serio, pero está todo en el capítulo y sí me gustaría traer este pedacito del Evangelio según el Espiritismo. En palabras de Mateo, que dice así, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que los vean los hombres. En verdad os digo que ellos ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú quieras orar, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre, que ve lo que sucede en lo secreto, te recompensará. No os preocupéis por pedir mucho en vuestras oraciones, como hacen los paganos, que se imaginan que por sus muchas palabras serán atendidos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se los pidáis. Bueno, con esto vamos terminando. De nuestra parte no queda más que agradecer a los espíritus encarnados y desencarnados del CEL por su apoyo en favor del conocimiento espírita, al señor Auguste Michel y a todos los comunicantes que colaboran con nuestra instrucción, hoy representados por todos aquellos que nos conceden expresar la ley de amor y caridad de la cual el Padre nos permite participar a través de la oración. Y bueno, gracias a ustedes, compañeros de camino a uno y otro lado de la vida. Deseamos que la luz del Maestro Jesús aclare al colectivo humano y que el infinito amor de Dios nos acompañe en la búsqueda de la verdad, permeando el espíritu de todos los seres. Gracias y hasta el próximo encuentro, queridos amigos.